Que Dios nos bendiga, mi hermano, y una alegría, como dije delante, poder verle. Bien, mis hermanos, le invito a que abra su Biblia, Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Y por favor, durante el sermón mantenga ahí el capítulo 17 abierto para que vayamos continuamente a su palabra. Primer libro de Samuel, capítulo 17, el verso 1. ¿Se le ha encontrado, hermano? Me muestra su like, su dedo, por favor, para saber que... Muchas gracias. Dice así en el nombre del Señor. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Escucharemos una alabanza, después oramos y estudiamos su palabra. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Y cuando un día yo el río crucé con el dolor, batallaré, y al ver el triunfo de la vida eterna, veré la luz de gloria, sí, veré al Rey, porque Él vive. Triunfaré mañana,
vamos delante de tus plantas en esta hora de la mañana para pedirle, mi Dios amado, que usted nos hable por medio de su palabra. Hay una promesa tan hermosa, Señor, que nos dice que tu palabra nunca vuelve vacía. Y hoy queremos oír tu voz una vez más sobre este pasaje, Señor, quizás tan conocido por nosotros. Esta historia tan conocida por todos y cada uno de nosotros, que aún de pequeños, Señor, nos fascina esta historia de David y Goliat, de este gran gigante, de este pequeño David. Pero aunque repasemos una y otra vez por este capítulo 17, Señor, siempre tu palabra nos va a arrojar una luz nueva que refrigere nuestro corazón, que nos corrija, Señor, que enderece nuestro camino y nos dé fortaleza. Por eso yo le ruego que en esta hora de la mañana usted tome dominio, Señor, de mi mente, mi corazón, mis labios, para poder hablar lo que usted ha puesto en mi corazón, y que mis hermanos y yo también poder ser edificados, para que toda la honra y la gloria sea solo para usted. Compañía de su Santo Espíritu, te rogamos para esta parte del culto, se lo rogamos por Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Hay veces, hermanos, que uno quisiera tener la claridad para saber de dónde sacar fuerzas cuando uno no tiene y cuando uno de verdad necesita ayuda. ¿De dónde sacar la fuerza cuando de repente llega la cesantía? ¿De dónde sacar fuerzas cuando recibimos noticias quizás de una compleja enfermedad? Nos preguntamos, aún siendo cristianos, ¿de dónde sacamos fuerza cuando intentamos una y otra vez zafar nuestros problemas y dificultades, y en vez de salir, vemos que vamos cayendo de un problema tras otro simplemente? ¿De dónde sacamos fuerzas para vivir el día a día? Y los contextos siempre son distintos. Por la oportunidad, yo no tenía idea del problema de salud de mi hermano Odette, y quizá aquí nos enteramos, y porque conversar con algún hermano, sé que algunos están con problemas de salud, otros con problemas de trabajo, etcétera, etcétera. Y quizá hay contextos en los hogares que hoy día están acá y que quizás en silencio están pasando pruebas, dificultades, y no, yo no lo sé, pero sí nuestro Dios todo lo sabe, y Él sabe las cosas que estamos sucediendo. Y acá encontramos una historia, hermano, muy parecida en una eterna lucha entre los filisteos versus los israelitas, que era una contienda quizá un tanto común ya entre estos dos pueblos. Cientos de años antes de esta historia, hermano, estas mismas naciones ya se habían enfrentado. Acuérdense de Sansón ahí, cuando al final muere matando a todos los filisteos que estaban con él. Y de hecho hasta hoy esa lucha sigue vigente entre los israelitas y los palestinos. Al principio del libro de Samuel, hermano, vemos que los filisteos habían capturado el arca de Dios, y, en fin, esta lucha siempre entre los filisteos y los israelitas eran constantes. Y era tanto el cansancio del pueblo de Israel, hermanos, que ellos ya necesitaban un rey. Necesitaban un rey que los representara, un rey que le ayudara, un rey que los liderara, porque estaban cansados, hermanos, de no tener a alguien que los dirigiera. Ellos pidieron un rey que les ayudara a luchar sus batallas, y es precisamente, hermanos, lo que le sucedió a Israel, que es lo que siento a veces, hermanos, que nos pasa también a nosotros. Y es que se nos olvida que nosotros a veces recurrimos tanto al hombre, o recurrimos tanto a nosotros mismos, inventándonos reyes para que nos ayuden, inventándonos reyes que nos saquen quizás de la aflicción que tenemos en el alma, y nos olvidamos que lo tenemos a Él, a Jesucristo nuestro Señor. Vemos
partamos del verso 1 y decía, ¿por qué a veces las cosas se ponen mal? Veamos el verso 1, dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra. Note que no fueron el pueblo de Israel, fueron los filisteos que querían tener una confrontación con los del pueblo de Israel. Claramente, hermano, cuando veo y leo como parte del verso 1, me recuerda lo que dice su palabra y una de las promesas de Jesús que no me gustan, pero es una promesa de Jesús. En el mundo tendréis aflicción. Yo creo que es una frase que yo creo que nadie tiene impresa en su tacita, ¿cierto? Nosotros no tenemos un tazón que diga, en el mundo tendréis aflicción. No conozco a nadie que la tenga. O tenga un cuadro en nuestros hogares que nos diga, en el mundo tendréis aflicción. Aquí yo tengo un bíblico de Salmo 37. Porque somos así. Pero si hay una promesa de Jesús es que dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y si yo le dijera, hermano, tan solo hoy día, domingo 5 de junio, levante la mano a los que en este momento están pasando la aflicción, yo creo que más de alguna mano se levanta. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. ¿Sabe qué? El saber que en el mundo vamos a tener aflicción es una gran verdad en Cristo para los cristianos, pero créame que también es una gran verdad para aquellos que no tienen a Cristo, porque también pasan momentos de mucha aflicción. Siempre hay un enemigo, hermano, siempre hay una batalla en nuestra vida, siempre hay algo contra que luchar. A veces conozco hermanos que en las conversaciones que lo están pasando mal y las cosas van bastante mal, quizá uno llegue a decir, ya no aguanto más, y de repente las cosas empeoran. Y es una tras otra, una tras otra. Quizá uno llega como cristiano y llega a decir, pucha, Señor, ¿hasta cuándo, Señor? Y el Señor nos dice, espérate que viene otra más. Y esa es una realidad, hermanos, que a veces estamos viviendo todos y cada uno de nosotros. Y yo no exagero, hermano, cuando a veces digo que yo no quiero manipular sus sentimientos y nada, pero yo digo cuando las cosas se empeoran, de verdad y estoy citando solamente este texto bíblico que vamos a estudiar del capítulo 17 del primer libro de Samuel. Partimos diciendo que el pueblo de los filisteos se puso en el frente de batalla para enfrentar al pueblo de Israel. O sea, ya el pueblo de Israel, ya ver un ejército enfrente de ellos ya era complicado, sabían de sus muchas luchas, pero miren lo que dice el verso 4. Aparte de que está el pueblo de Israel puesto encima, miren lo que dice el verso 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, en otra versión dice un campeón, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía una altura de 6 codos y un palmo. Se da cuenta, hermano, que ya no tan solo la cosa se puso peor porque estaba el pueblo de Israel, sino que aparte de un ejército, más encima del ejército, tenía un gran hombre que incluso la Biblia lo define, que era un paladín, un campeón. Goliat en metros medía un poco más de 3 metros, y la palabra del Señor nos entrega más detalles sobre Goliat en otros versos de Samuel. Dice que tenía una armadura de bronce que pesaba 126 libras, es decir, unos 57 kilos. Hermano, la armadura de Goliat pesaba 57 kilos. Imagínese usted la fortaleza de este guerrero, hermano, para poder llevar sobre su cuerpo esta pesada armadura. Añade también más adelante la palabra del Señor que tenía un escudero. El escudero era el encargado de llevar su escudo. Era otro guerrero que acompañaba a Goliat. ¿Se da cuenta que las cosas se ponen peor? Que Dios nos ayude. La fuerza de este Goliat era tan grande que la palabra lo define como un paladín, y está buscando paladín, es literalmente un campeón. Nosotros
Y creo que es así, le enseñamos siempre a nuestros hijos que ellos deben ser humildes, nunca deben ser creídos, que siempre tienen que mantenerse en un bajo perfil. Pero ¿cómo uno le dice eso a Goliat? Uno le puede decir, oye, Goliat, necesito que seas humilde, que seas tranquilo. De verdad, Goliat no podía. Si usted decía, si tú fueras de Goliat, te decía, Goliat, sé humilde. Si mide 3 metros, hermano, ¿cómo puede ser humilde? Guerrero, fuerte. ¿Quién le puede decir a Goliat que sea humilde? En ninguna manera, hermano. Que el Señor nos ayude. Yo creo que Goliat tenía toda la razón para ser un engreído. Pero tenía todo, pues, hermano. Era grandote, no había nadie como él. Era alto, era fuerte, era el verdadero paladín del pueblo de Israel. Vamos al verso 8 y dice, y se paró y dio voces a los escuderos de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. O sea, hermano, mirando y estudiando la palabra del Señor, me di cuenta de algo que nunca lo había reparado y que están en las palabras de Goliat. Él dijo, ¿no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? ¿Qué sabía Goliat de Saúl? Porque lo cita acá en este diálogo contra el pueblo. Y mire, en el capítulo 9 del primer libro de Samuel, en el verso 2, dice lo siguiente, este era Saúl. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él, de hombros arriba y sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Entendí por qué Goliat dijo esto de Saúl, lo menciono, ¿sabe por qué? Porque Saúl era un hombre muy alto. Y Goliat habrá dicho, aquí tengo competencia, tráiganme a Saúl, pues dijo. El hombre que ustedes lo encuentran que es súper alto, tráiganme a Saúl, pues. Para los estándares de los israelitas, hermano, claramente Saúl sí era un gigante. Era grande, era buen mozo, de una gran familia, era también rey, un rey poderoso. Israel necesitaba un rey y que se había un momento especial, justo un momento, pero exacto para que este rey pudiera defenderlo. Este era el momento ideal para que Saúl se luciera como el rey de Israel. Era justo el momento preciso para actuar en esta situación. Los israelitas podían decir también ellos, ustedes tienen su gigante a Goliat, pero nosotros también tenemos nuestro gigante, nuestro rey, que es bien parecido, que es grande, que es hermoso, es poderoso y se llama Saúl. Quizás nosotros podemos decir, en nuestras aflicciones, yo también tengo quien me defienda. Yo también tengo un amigo. Yo también tengo en quien depositar mi esperanza. Yo puedo recurrir quizás a un familiar, a un amigo, un compañero de trabajo, a mi jefe o al pastor de la iglesia, que estoy seguro que él sí me puede solucionar los problemas. Pero ¿sabe qué, hermano? Y aprenda usted de esto. Y su palabra, maldito es el hombre que confía en el hombre. Cuando usted deposita la esperanza en el ser humano, cualquiera sea su circunstancia, lo que Dios más desea es que nosotros aprendamos a descansar en Dios y en nadie más que Dios. Algunos de ustedes yo los conozco y he visto momentos aflictivos y me gozo de siempre verlos en reunión porque siempre digo lo mismo. En su problema, en su aflicción, si yo los veo en la congregación, me gozo porque es una confirmación que Dios y solo Dios los sostiene a todos y cada uno de ustedes. Es Dios y nadie más que Dios. No es el hombre, no es su amigo, no es su trabajo, no es su seguro, no es su plan de salud, no es la fortaleza en su dinero, no es su amigo abogado, no es quizás alguien que le pueda estar sustentando, hermano.
Hermano, y esto se lo digo porque hay muchos hombres, lo que ha hecho muy bien Satanás, el diablo, en esta generación, es que aprendamos a confiar en Dios y sacar a Dios de nuestras vidas, sacar a Dios de nuestros templos, sacar a Dios de nuestras vidas en cuanto a nuestra dependencia. Cuando todos los ojos del pueblo de Israel estaban depositados en este gran Saúl, por favor, vaya usted conmigo al verso 11 del capítulo 17 para que vea qué es lo que estaban esperando y decían, ahora sí que Saúl nos va a defender. Pero mire qué dice el verso 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteos, véalo usted. Ahí tienen al gran rey, al hermoso rey, al poderoso rey y al gran en altura, al gran rey Saúl. Se turbó y tuvo ni siquiera miedo, gran miedo. ¡Guau, hermano! ¿Sabe qué? A mí me ha pasado. Cuando se ha puesto la esperanza en el hombre. De un brillo por Saúl, en eso me acuerdo que había quedado. De un brillo con Saúl, por hermano. El rey que Israel había pedido, el rey conforme al corazón de su pueblo, el hombre más alto que todos los israelitas podían tener, acobardado en su palabra y con gran temor. Y es triste ver esta situación. ¿Sabe por qué? Porque estos mismos hombres fueron los que vieron a Dios, que fue con ellos cuando le vio la columna de fuego. Fue Recording in progress. Ahí sí. Fue el pueblo de Israel que vio cuando Dios mismo le envió maná desde el cielo. Fueron ellos mismos que vieron cómo Dios los protegió en cada momento al pueblo de Israel, y ahora tienen miedo, ahora tienen la duda de que el Señor les pueda librar una vez más. Bendito sea el nombre del Señor. Ellos decían, nosotros somos el pueblo especial de Dios, y aquellos que sabían que era el pueblo especial de Dios estaban totalmente despavoridos y llenos de temor. Y eso, hermano, como decía adelante, sigue pasando hoy en nuestros días, porque cuando nosotros queremos resolver nuestros problemas haciendo nuestra voluntad y no la voluntad de Dios, ¿sabe qué? Nosotros no encontramos salvación. El día jueves estábamos con los hermanos voluntarios y estaba el otro hermano Jacob y nos hablaba de la historia de Jonás. Y al final terminamos con una conclusión, que cuando uno no deja que su palabra lo vaya guiando, cualquier circunstancia que estemos viviendo la vamos a interpretar de mala forma. Jonás, Dios lo había mandado para Nínive, más él tomó un barco hacia otra ciudad, porque quizás dijo, hoy justo llega un barco, así que Dios me lo puso. Y nosotros somos así. Pero con su palabra nos dice, este es el camino y el cual tú tienes que obedecer. Nosotros muchas veces tomamos otro camino movidos por nuestras propias circunstancias y no movidos por la palabra del Señor. Pero como el Dios conoce que somos torpes, Dios siempre nos ofrece algo mejor. Habíamos quedado en el verso 11 con Saúl y los israelitas despavoridos. Vamos al verso 12 y lea junto conmigo. Dice así, y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los hombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab, y el tercero Sama. Verso 14, y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días.
Y dijo Isaí a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira, y tú y tus hermanos, y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. ¿Se acuerdan, mis hermanos, que el domingo anterior habíamos dicho que Dios tiene unas maneras tanto peculiares para llamar a hombres a su servicio? Aquí tenemos algo muy parecido. Aquí vemos a Dios actuando de una manera algo fuera de lo común. Lo común de nosotros los hombres, y digo hombres aún también cristianos, es que muchas veces creemos que un Goliat en nuestras vidas se enfrenta con un Goliat 2.0. Un Goliat mucho más alto, un Goliat mucho más fuerte, mucho más intimidante, pero ¿sabe qué? Dice su palabra que vuestros caminos no son los caminos del Señor. ¿Y qué se nos dice de David, hermano? Primero que se nos dice que es un hijo de un anciano. Luego se nos dice que David era el menor de 8 hermanos. Imagínense, hermano, a los que tenemos hijos, los que quizás tenemos más de 2 hijos, si el tercero es regalón, imagínense el octavo como es de regalón. Todos conocemos la escena de cuando desfilaron los hijos de Isaí para hacerlo ungido rey, ¿cierto? Todos conocemos bien esa historia. Samuel preguntó, ¿y estos eran todos tus hijos? ¿Y qué dijo Isaí? Ah, sí, también tengo uno allá, uno de atrás, está en el campo, un hijo menor que anda allá en el campo pastoreando ovejas. En otras palabras, hermano, David era un también. No, si también tengo uno allá. No, si ese no. No, ese no. Ese no. Hermano, el texto es cuidadoso en decirnos que sus hermanos ya estaban en el campo de batalla, mientras David estaba apacentando ovejas. Eso nos deja ver la palabra del Señor. Y yo pregunto, hermano, ¿qué tipo de héroe es este? En que sus hermanos están en el campo de batalla, mas él está apacentando ovejas. ¿Alguien qué puede decir cuál era la labor de David mientras estaba, como nos relata la palabra del Señor? Y si nos actualizamos en esta época, David era un delivery, era un rabbi. Que decían, anda a dejar estos panes y volví, anda a dejar estos quesos y volví, se agarraba su bicicleta, su moto, y a dejar lo que el papá le decía y volvía. Ese era nuestro héroe. Yo le pregunto, hermano, ¿usted creen que el pueblo de Israel, quién esperaría que la salvación de Israel vendría de alguien tan pequeño como aquel hombre? ¿De alguien tan insignificante? Goliat aparece lleno de gloria y David tan carente de fortaleza. Ya, sigamos. Verso 23. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, escuche bien, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían aquel hombre, ay, qué detalle, hermano, mire, fíjese este detalle. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel, al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre Israel. La situación va escalando, ya han pasado 40 días desde que Goliat comenzó a desafiar a Israel.
Digo que la situación está escalando porque fíjese bien, cuando yo le decía ese detalle, al principio oían a Goliat gritar, pero el verso 23 que leímos recién dice que Goliat ahora se acercó y los israelitas lo vieron más de cerca y ya no tan solo tuvieron miedo, sino que dice que esta vez huyeron. Que lo habían visto a Goliat de lejos, pero ahora vieron que se acercó y me imagino que mientras más cerca vieron mal el porte, mala pinta de guerrero que tenía, ya no tan solo tuvieron temor, sino que huyeron. Y una vez más, los israelitas fueron ¿dónde? Donde su gigante, que era Saúl. Y allí escucharon de Saúl esta oferta que la acabamos de leer, el que venciere lo va a librar de tributo y le va a dar su hija. Como diciendo, Saúl, yo tengo el poder, yo tengo la riqueza y yo ofreceré recompensa. Quiero hacerle una pregunta y cualquiera abra su micrófono. Y por favor, alguien si se ha dado cuenta de esta pregunta que voy a hacer. ¿Alguien me puede decir en todo el relato que hemos visto a dónde no van a pedir ayuda? A Dios. Perfecto. Gracias, porque se juntaron dos micrófonos abiertos y unísono dijeron adiós. Le pregunto, ¿esta historia en cuánto se parece a nosotros? Corremos para acá. Buscamos solución nosotros, hermano. Yo me lo voy a arreglar, yo lo voy a hacer. No, que el problema con mi hijo, el problema con mi hija, el problema de mi matrimonio, yo voy a ver la solución, yo voy a leer libros, yo voy a pedir coaching, yo voy a pedir ayuda, y corrimos para allá, y corrimos para acá buscando recompensa, buscando al hombre que nos ayude, y nunca corremos a Dios. Y es muy probable que tanto usted como yo hoy día estemos viviendo enfrentándonos a un gigante y la pregunta es, ¿hacia dónde, hacia qué rey va a correr usted? ¿Hacia qué rey? Usted y yo, hermano, usted y yo no somos diferentes al pueblo de Israel. Al momento de la batalla, al momento del gigante, ¿qué es lo primero, hermano? ¿Qué es lo primero que se nos sale? ¿Qué es lo más fácil que nos sale en nuestro corazón y en nuestra mente? ¿Qué es? Y solo respóndase usted. Con un loto me arreglo. Con un quino se me van todos los problemas. Hasta nos ponemos espirituales. Uy, Señor, dame los números, Señor. Porque yo sé que de tu mano viene. ¿Sabe, hermano? Lo que nos sale más fácil es que nosotros nos ponemos a negociar con los problemas. Por eso queremos tener dinero. Por eso queremos tener seguros. Por eso queremos tener buenos colegios. Por eso queremos tener buenas relaciones de amistades. Queremos conocer gente. Queremos tener algo para negociar. Queremos tener algo con que resolver cuando venga Goliat. Así como Saúl, que ofreció algo humano para poder resolver el tema. Nosotros somos iguales. Y si somos honestos, hermano, nosotros mismos quisiéramos ser Goliat, ¿sí o no? Porque cuando tenemos quizás problemas económicos, nos gustaría ser millonarios. Cuando tenemos problemas de salud, nos gustaría tener una salud de hierro. Cuando tenemos problemas familiares entre los hijos, entre los matrimonios, nos gustaría saber muchas cosas para nosotros saber solucionar nuestros temas. Y nos gusta saber y nos gusta tener para no depender de otros, porque esa es la naturaleza humana. ¿Y sabe qué? Y si somos honestos, hermano, hasta a nosotros nos gustaría ser Dios. Para poder hacer así, porque imaginamos que Dios es un garzón que no tiene que responder todas nuestras peticiones y tener el poder suficiente para resolver todos nuestros problemas.
¿Y sabe por qué quizás puedo decir esto? Y solo responda a usted lo que voy a decir. Es porque quizás que cuando viene el problema, la dificultad, nosotros casi nunca vamos de manera inmediata a la oración. Y la oración es un medio de gracia, que Dios nos dejó un medio de gracia que no utilizamos. Resolvemos el problema entre nosotros mismos. Veo, hermano, veo como jóvenes dejan a Dios de lado en sus vidas cuando es el momento más crítico de sus vidas, la adolescencia. Yo se lo he enseñado a ustedes en esta iglesia. Si el corazón de su hijo no está en las manos de Dios, el diablo lo tendrá. Si el corazón de tu hijo no está en las manos de Dios, el diablo lo tendrá. ¿Qué hacemos en la dificultad? ¿Qué hacemos en la aflicción? Lo mismo que el pueblo de Israel. Le dije delante, Dios le proveyó columnas de fuego, nube en el desierto, le dio maná, le abrió el mar rojo, le endulzó las aguas amargas de Mara. Dificultad, vamos corriendo detrás de Saúl. Y que nos ayude, él es grande, él es fuerte, él es rico en riquezas. Hay dos cosas de todo este capítulo que cambiaron rotundamente la panorámica de esta historia. Y está en el verso 23. David oyó. Ve al verso 23 y dice, David oyó. Y quizá yo le estoy poniendo color con esto, pero yo sé que no cambió en nada fuera de eso. Goliat siguió amenazando, los filisteos seguían confiando en su gigante, pero algo cambió ahí. David oyó. Y este fue el punto de inflexión de esta historia para el pueblo de Israel. Y quizás, aunque esta frase pasa desapercibida en nuestra lectura, este hito, hermano, cambiará toda la situación. Y el verso 26 es la segunda cosa importante que nosotros debemos aprender de este capítulo 17. Y ahora David habla. Vamos al verso 26. Dice, entonces habló David. En el verso 23 David había oído y ahora David habla. Dice el verso 26, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los cuadrones del Dios viviente? ¿Qué es lo que yo les pregunté delante, mis hermanos, en la tragedia que estaba en el pueblo de Israel? ¿A quién no recurrieron al pueblo de Israel? Ustedes me dijeron a Dios, ¿verdad? Y correctamente fue así. Yo le pregunto ahora, ¿qué es lo primero que menciona David en este versículo? ¿Qué es lo que menciona? El Dios viviente. Bendito sea el nombre del Señor. Hasta ese momento, hermano, no había mención de Dios, no había nada de Dios, no había mención de esperanza, no había salida, no había forma de resolver, solo mirándose unos a otros, llenos de temor, y quizás los soldados vean a Goliat y decían, ya arranquemos mejor, si no hay esperanza. Pero llega David, el ungido, y trae a Dios a esta situación. Y David les recuerda quién eran ellos y contra quién se estaba enfrentando Goliat. Y Dios había provisto de un hombre para ayudarlos, pero una vez más los hombres no lo entendieron. Y no exagero con esto, mira el verso 28, y oyéndoles hablar Eliab, su hermano, su propio hermano mayor, con aquellos hombres, mire lo que dice la palabra, verso 28 estoy leyendo, se encendió con ira contra David y dijo, ¿para qué has encendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que
que para ver la batalla has venido? Hermanos, pónganme atención. Aquí ustedes van a encontrar uno de los versos preferidos por el pastor Manuel. Porque David respondió, hermano, de la manera que más me gusta, y voy a parafrasearlo. Estos son los versículos que más me gusta a mí y lo hago propio. Verso 29. Y David respondió, ¿qué hice yo ahora? Sí, estoy hablando nomás, po. Disculpe el chilenismo, pero eso, sí, o sea, es que eso nomás, po, sí. Por eso es que si cuando usted, hermanos jóvenes, cuando usted un hermano oficial lo vaya a retar, y usted, a ver quién está aquí de los jóvenes, ya, Belén, ¿y usted por qué está haciendo esto? No, sí, yo estoy hablando nomás, po, no estoy haciendo nada más. Este era David, po, el gran hombre escogido por Dios. Su hermano lo trató súper mal, su hermano mayor. ¿Y qué está haciendo? No, que estoy hablando nomás y nada más. Pues hermano, no te enojes si estoy conversando nomás. El hombre que había sido designado para traer salvación a Israel, el único, mi hermano, que trajo a Dios a la conversación en esta ecuación compleja que está viviendo el pueblo de Israel, es inmediatamente rechazado y juzgado. Verso 31. Fueron oídas las palabras que David había dicho y le refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, mire, el pequeño, el chiquitito, diciéndole al gran rey, no desmaya el corazón de ninguna causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir en contra de aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho. Y era un hombre de guerra desde su juventud, tiene cualquier experiencia. David, ¿cómo se te ocurre? David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí y le echaba mano de la quijada y lo hería y lo montaba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl, ya que voy a parafrasear yo, ya sabes qué más, anda nomás, es que Jehová te vaya contigo, porque no veo por dónde. La misma historia de cómo reacciona el hombre. Saúl se veía como el hombre y le dice finalmente a David, anda nomás. Y la respuesta final de Saúl fue, Jehová esté contigo. Pero aunque Saúl dijo estas últimas palabras, mire dónde estaba depositada la confianza de Saúl. Porque a veces incluso decimos, no, el Señor esté contigo, y aún nosotros que estamos en dificultad, no, sí, yo sé que el Señor me va a solucionar el problema, pero queremos igual humanamente solucionar todas las cosas. Verso 38. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Bueno, Saúl le acaba de decir que fuera en el nombre de Jehová, ¿para qué le pone esta ropa? Bueno, o va o no va en el nombre de Jehová. Y ciñó David, y se vistió David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca habían hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, ¿saben qué? Yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Aquí, como decía adelante, vimos lo decepcionante que era Saúl. Le dice, anda en nombre de Jehová, pero lo quiere vestir con ropas humanas, creyendo que la coraza humana, que la espada humana lo podría libertar. Saúl era alto, Saúl tenía experiencia de guerra, Saúl manejaba armadura, pero Saúl finalmente se acobardó y dejó la esperanza de Israel en las manos de un muchacho. Pero miremos a David y su confianza. No tengan miedo, hermano, el chiquitito diciéndole
a todo un pueblo, no tengan miedo, yo estoy por ustedes. No tengan miedo de que yo voy. En otras palabras le decía a David, porque estas son sus razones, hermano. Que aprendamos de esto. David dijo, yo voy. Yo voy porque en otras ocasiones Él me ha librado. ¿Qué le hace pensar, hermano? Que a sus hijos Dios lo va a dejar tirado por ahí. Las armas de David eran su espada. Era ¿sabe cuál era la espada de David? Era un cayado, una honda y piedras. Era el arma que él usaba como un pastor. Hermano, por favor, míreme. Necesito que me mire. Voy a repetir y ojalá que su corazón empiece a entender para dónde va esto. El arma que tenía David era un cayado. Espero que su corazón empiece a vislumbrar hacia dónde va nuestra redención. Recuerde usted que para la época ser el pastor era el trabajo más vergonzoso de la familia. Su hermano se lo había recalcado, vete a cuidar las ovejas, tú eres el hermano que cuida ovejas. David sabía usar la honda, la piedra, el cayado, porque él era el más débil de sus hermanos. Era el olvidado, era el último, era él también. Así también tengo uno allá en el campo, ese era David. Y ahora vamos a entrar al clímax de esta historia, hermano, y póngame mucha atención. Tenemos a estos dos hombres, un gran gigante con muchos pergaminos, muchas muertes a su haber, con gran armadura, escudo y jabalina, y por el otro lado tenemos a un buen mozo pastor, desechado por los hombres, como oveja al matadero, con un cayado, con una honda y un par de piedras, y probablemente todo Israel diciendo, uy, esto no va a terminar bien. Verso 41. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y sus escuderos delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo un poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, soy yo perro, que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y a juzgar por las circunstancias, hermano, Goliat tenía toda la razón para decir lo que dijo. Verso 45, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los cuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Verso 46, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Ponga atención a esto, hermano. Y te cortaré la cabeza. Ya puedo hacer la pregunta conmigo. ¿Con cuál espada, David? Si andáis con un cayado, ¿cómo voy a cortar la cabeza? Dice, te cortaré la cabeza, pero David, si andáis con un cayado nomás. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Muchos hermanos, me hubiese gustado haber predicado este sermón en el culto presencial para escuchar eso, amén. Pero bueno, diga amén en su corazón y en su hogar. Verso 48, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar a ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. ¿Sabe por qué pudo correr David? Porque no tenía ninguna armadura que le incomodara.
Verso 49, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. El débil y joven pastor, hermano, termina trayéndole la victoria a Israel. Nosotros, que hoy día estamos escuchando una vez más esta historia, que quizás tiene usted un gigante económico delante de usted hoy día, o que tiene un gigante de salud, un gigante de pecado, un gigante de un hijo rebelde, o un gigante de un problema de difícil solución. Probablemente usted esté pensando, y quizás yo tengo que ser como David, yo tengo que ser valiente, yo necesito enfrentar a mi gigante con todas mis fuerzas, porque quizás eso es lo que nosotros se nos pasa por la mente, y quizás muchas veces se nos predicó esto. Pero eso, hermano, es precisamente el detalle a tomar en cuenta cuando pensamos de esta manera. Cuando nosotros pensamos que nosotros tenemos que ser como David, estamos perdiendo, hermanos, de vista el mensaje más hermoso de este texto. Hermano, usted y yo no necesitamos ser como David. Aprenda esto de esta historia. Nosotros no necesitamos ser como David. Y en que es bueno mirar a David, porque él veía las cosas desde el punto de vista teniendo siempre a Dios en cuenta. Pero nosotros, al poner los ojos en David, podemos darnos cuenta de lo más hermoso de esta historia que quizás nos cuesta ver. El mensaje principal de esta historia, hermano, no es que usted tiene que parecerse a David, o que usted debe ser un David. No, no se trata de eso. En su momento de angustia no se trata de que usted tenga fe, no se trata de que usted tenga valentía. No, esta historia no se trata de eso. Lo que su palabra nos revela, escuche bien, es que todos nosotros necesitamos a un David. Porque todos nosotros tenemos un enemigo delante nuestro, siempre tenemos un enemigo delante de nosotros. Tendremos siempre a un ejército en contra de nosotros. ¿Sabe qué? Nosotros tenemos a la muerte. Nosotros tenemos al pecado como una amenaza constante de nuestras vidas. Y tenemos a Satanás como un león rugiente buscando a quien devorar. El problema es, hermanos, que cuando vemos al enemigo venir a nuestra vida, nuestra primera tendencia es el temor. Y lo segundo que hacemos es buscar un Saúl que nos ayude, un Saúl que nos dé lo suficiente protección, porque creemos que él es fuerte, y buscando de él la dependencia y la ayuda. Y lo tercero, muchas veces, que ojalá todos nosotros tener un gran Goliat, como decía adelante, un Goliat 2.0 que pelea y resuelve las batallas, los problemas por nosotros. Y lamentablemente aún muchos cristianos buscan este tipo de soluciones parecidas a las que le estoy mencionando. Y a veces creemos que tan solo mencionar el nombre de Dios, a las cosas se van a solucionar como que algo tan parecido, hermano. Y créame, como la doctrina de la prosperidad, que Dios está para solucionar y para responder todas mis aflicciones. No, no es así, hermano. El texto nos dice que nosotros, aleluya, necesitamos un David, porque yo y usted estamos en esta historia, y el tema es que usted y yo necesitamos un David. Usted y yo no somos Goliat, usted y yo no somos Saúl. Lo que somos usted y yo somos el pueblo de Israel. Usted y yo somos los que estamos asustados. Usted y yo somos los que nos enfrentamos a un gigante demasiado grande. Nosotros no lo podemos vencer. Es un enemigo demasiado grande.
Hay un escritor que se llama Tim Keller y comenta lo siguiente, que qué es lo que a Dios, perdón, qué es lo que Dios ve a su pueblo asustado. No son las instrucciones de guerra lo que necesita un pueblo asustado. ¿Sabe lo que le da Dios al pueblo asustado? Le da un Salvador. David no resuelve sus miedos con inspiración, con emulación, sino con sustitución y con imputación. Y espero vaya entendiéndose a dónde apunta esto. Y eso es precisamente lo que Dios nos da a nosotros para nuestros mayores gigantes. Cuando digo que nosotros necesitamos un David, estoy diciendo nosotros necesitamos a Cristo. Necesitamos un mediador como David. David apuntaba a la figura de Cristo. David era un pastor desechado, al igual que mi Cristo hermoso. No necesitamos ser fuertes. No, lo que usted y yo necesito es un mediador que se llama Jesús. En aquel entonces, el mediador que necesitaban ellos se llamaba David. Hoy el mediador que necesitamos se llama Jesús, que así como David fue despreciado por sus hermanos, fue despreciado por su parecer, era él también de la familia. Nosotros hoy día necesitamos a este Cristo que fue despreciado, que fue humillado, que no tenía parecer. A ese Cristo necesitamos. Maranelli, por favor, vaya a Mateo 1, verso 1. Mananelli. Mateo capítulo 1, verso 1. Miren qué hermoso como parte el Nuevo Testamento. Ahora su micrófono, Mananelli, y gócese. Como yo me siento hoy en esta mañana. Aleluya. ¿Te escuchas? Sí, sí, mi Mananelli. Genealogía de Jesucristo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares, a Sara, a Fares, Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Nimabad, a Sansón, y a Sansón, Salmón. Hasta ahí, Salmón, hermana Nelly. Muchas gracias. Mira, hermano, lo hermoso como parte del Nuevo Testamento. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. David salvó a su pueblo, hermano, poniendo en riesgo su vida. Jesús salvó al mundo, entregando su vida por ti y por mí. David pasó por el valle de la sombra y de muerte por Israel. Jesús fue al mismo vientre de la muerte por nosotros. David, el ungido, fue despreciado por sus hermanos siendo inocente.
Mi Cristo Jesús el Mesías fue despreciado por todos, aun cuando nunca hizo el mal. David se desvistió de las vestiduras reales que no le servían. Jesús se desvistió de las vestiduras reales que le quedaban perfectas. Aleluya, para vestirse de ropa de dolor, inmundicia y debilidad que te pertenecían a ti y a mí. Pero él se despojó de ella. David quiso cumplir la voluntad de Dios siendo valiente. Jesús cumplió cada mandato de Dios hasta la muerte. David sería el mejor rey de la historia de la creación, pero más mi Cristo sería el rey de reyes por excelencia. Aleluya, de todo el universo. David venció al gigante terrenal a través de su debilidad, utilizando su propia espada. Jesús venció al gigante de la muerte a través de su propia muerte en la cruz del Calvario. Y luego su victoria y la mía llegó cuando él resucitó al tercer día. En Jesús, hermanos, solo en Jesús venceremos a todo gigante que se nos presente en nuestras vidas. Primera de Corintios capítulo 15, verso 55 dice lo siguiente, que me encanta este versículo. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, ¿cómo vencemos a nuestro gigante? Yo no puedo. Usted no puede. Esta historia, hermano, es un verdadero llamado a la fe que nos da un mediador que se llama Jesús. Es un llamado a que podemos ver al único gigante real, y este gigante real se llama Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Mis hermanos, mis hermanas jóvenes que están aquí, y los niños que están aquí, escuchen esto y grábenselo. Grábense esto. El confiar en Dios siempre nos dará tranquilidad, siempre. El confiar en Dios siempre nos dará tranquilidad. No se los digo desde una tribuna donde estoy pasando mi mejor momento, no. Pero sí le puedo decir con toda propiedad, el confiar en Dios siempre nos dará tranquilidad. Bendito sea el Rey de Gloria. Por eso, hermano, pidamos perdón. Pidamos perdón a Dios por pensar en que nosotros podíamos por nuestras propias fuerzas. Pidamos perdón a Dios por nuestro deseo de protagonismo. Pidamos perdón por olvidar que la batalla y la salvación viene de Jesús. Pidamos perdón a Dios por nuestra falta de oración. Pidamos perdón por lo fácil que se nos hace mirar para los lados en vez de mirar hacia arriba. Pidamos perdón por creer que solo Dios es suficiente quizás para perdonar nuestros pecados, sino también para sostenernos aquí en la tierra y ayudarnos con nuestras familias. Dios es suficiente, hermano. Y pidamos que Dios interceda por nosotros. Pidamos que Él resuelva nuestra vida a su manera y no a la nuestra. Bendito sea el nombre del Señor. Y a los hermanos que quizás se están integrando hace poco a nuestra iglesia, quiero decirle que si Dios ya proveyó un mediador para su vida, usted ya no tiene que seguir luchando. No. Dios proveyó un David. No es usted quien debe pelear contra Goliat. La batalla cristiana se gana bajando las armas y rindiéndose ante Dios. Bendito el Cristo, que tenemos un mediador, que nos proveyó de un mediador para nuestras vidas. Un mediador que muchas veces nosotros no miramos, buscando a los hombres como el pueblo de Israel buscó a Saúl.
Hermano, Dios quiso colocarme esta palabra hoy. Yo no sé los contextos de ustedes, no lo sé. Pero si algo hace muy bien el enemigo es desviar nuestra mirada del gran mediador. Del momento en que David oyó y David habló, cambiaron las cosas. Del momento que Cristo llegó a nuestras vidas, cambió la historia de nuestra vida, de nuestro corazón. Podemos seguir con dificultades, podemos seguir con enfermedades, podemos seguir con cesantía, podemos seguir con la aflicción en nuestro corazón, pero Él prometió estar con nosotros. Quiero terminar la frase que les dije al principio, que Jesús prometió: en el mundo tendréis aflicción, pero terminó esa frase con lo siguiente: pero confiad, yo he vencido al mundo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mi paso os dejo, mi paso os doy, pero no como el mundo la da. Este es tu mediador, este es tu David de ahora, este es tu Jesús, que va a la batalla por ti y por mí, despreciado como David, pero Él va como poderoso para derrotar a nuestro gigante. Mi hermano Julio continúa con el servicio.